2 paneles, si no estoy confundida. Este primer panel es sobre provisión de abortos en el segundo trimestre. Es un panel lo suficientemente interesante y un tema que en general es visto y escuchado con mucha avidez. Así que es bueno para atacar la fiaquita que nos agarra después del almuerzo. El panel tiene 4 presentaciones. Una presentación a cargo de Ruth Zurbriggen. Ruth es activista y es profesora e investigadora no heterosexual. Trabaja en educación pública desde hace 25 años. Actualmente se desempeña en formación docente e integra equipos de investigación que creo que acá hay un error. Estudia sexualidades, pedagogía. No, es que es rara la palabra que estaba, pero creo que es un error. Sobre temas de sexualidades, cuerpos, pedagogías, feminismos, aborto, educación sexual. E integra desde el 2001 la colectiva feminista La Revuelta, que está ubicada en Neuquén, en la Patagonia Argentina. Y es una de las impulsoras de la conformación de las socorristas en red, Feministas que Abortamos, y activa en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, desde su conformación en el año 2005. Es además integrante de Redas y de Clacay. También vamos a tener la presentación de Beverly Winikoff. Beverly es médica, presidenta de Genuity Health Projects. Antes de comenzar a trabajar en esta organización, trabajó durante 25 años en el Population Council, donde fue directora de salud reproductiva y Senior Medical Associate en esa institución. Es profesora de Población Clínica y Salud de la Familia en la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia y es autora de numerosas publicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos. También en la mesa nos acompaña Dan Grossman. Dan es profesor en la Cátedra de Clínica de la Universidad de California en San Francisco, en el Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas, y es también director de ANSIR, Advancing New Standards in Reproductive Health. Se especializa en aborto, anticoncepción, aborto en el segundo trimestre, entre otras áreas. Y fue invitado a charlas y exposiciones en distintos países, así como también cuenta con varios artículos publicados. Y regionalmente hemos podido disfrutar de muchas de las actividades que hemos desarrollado con Dan. Y para cerrar el panel va a estar Alfonso Carrera. Alfonso es director médico de la ONG Mary Stopes en México y está a cargo de la operación médica de los 6 centros de atención que están en la Ciudad de México y uno en Chiapas, implementando estrategias que garanticen la calidad de los procedimientos en cada una de ellas. Es miembro titular del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, así como de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, además de estar certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Entonces, Ruth, si quieres empezar. No, me voy a parar, para que me vean y yo pueda ver a la gente. No sé si están. Hola. ¿Está andando esto? Sí. No voy a tocar el cable y listo, acá estoy. Bueno, buenas tardes. Quiero decir que me pone muy feliz que me hayan convocado para este panel en este espacio. Estoy muy contenta y muy desafiada. No soy médica ni profesional de la salud, soy docente, como dijo antes Mariana, activista feminista, investigadora y no practico abortos, pero acompaño a mujeres a abortar en primer y segundo trimestre. Y de lo que tengo que hablar es sobre los acompañamientos en segundo trimestre en esta mesa. Rápidamente, pero voy a hacer propaganda de la hoja 8 de Redas que ustedes tienen en la bolsa, porque varias de las cosas que me llevarían tiempo a explicar acá están señalizadas en esa hoja informativa que tiene que ver con las alianzas que tratamos de establecer con personal de salud
para llevar adelante estos acompañamientos que hacemos desde Socorristas en Red. Brevemente decir que Socorro Rosa es un dispositivo de acompañamiento feminista y ese calificativo no es menor para nosotras, a mujeres que deciden abortar y que no tenemos alternativas, lo hacemos sí o sí con medicamentos hasta ahora, porque puede que un desafío sea aprender también a hacer los AMEU, ¿no? Pero hasta aquí es con medicamentos, que este servicio surge en 2010 como servicio y no quiere decir que sea la única práctica de acompañamiento a mujeres que hay, sino que tiene características particulares y que en 2012 extendemos eso que hacíamos las revueltas en Neuquén a una articulación nacional que hoy está distribuida en 39 ciudades de Argentina. La red es una red fundamentalmente urbana hasta aquí y que reúne a entre 180 y 200 activistas. Decir que, y me parece muy importante, es un movimiento intergeneracional en el sentido de que hay activistas acompañando a hacer abortos desde 20 años hasta 50 y un poco más de los que yo tengo, porque hay algunas más grandes que yo también. Tenemos líneas telefónicas en cada uno de los lugares, son líneas públicas que publicitamos de distinta manera, sticker, aerosoles, etcétera, etcétera. Las mujeres llaman por teléfono a esas líneas públicas y pautan con nosotras un encuentro, y eso para nosotras tiene un plus muy importante. Es un encuentro presencial, cara a cara, con varias mujeres a la vez, que no se conocen. Nosotras, por supuesto, hacemos abortos sin restricciones, ¿no? En realidad, acompañamos a abortar sin ningún tipo de restricción. Hacemos encuentros grupales con las mujeres en lugares, por ejemplo, en Neuquén, hace 1 año y medio que lo estamos haciendo en el Sindicato de Maestras y Maestros. Y eso a nosotras también nos ha dado un plafón muy importante, inclusive para las mujeres, saber que no van a una dirección que no sé cuál es, a cuál bar, a la plaza o al aula, como iban antes. Ahora lo hacemos en el Sindicato de Docentes. Luego de ese encuentro, una de las cosas que hacemos en los encuentros es, además de conversar sobre la decisión, trabajar cual maestras de escuela con el folleto. Les dejé en las mesas, este año tenemos, a partir de ahora, el folleto de segundo trimestre, no teníamos hasta aquí, pero trabajamos con ellas el folleto, las indicaciones, etcétera, etcétera, y luego se van con un número telefónico que es el de la socorrista que la va a acompañar a esa mujer durante el proceso. Siempre a los encuentros grupales vamos 2 socorristas y la idea es que una sí o sí tiene que acompañar en segundo trimestre. Esas duplas se arman con ciertos criterios, experiencia, más nuevas, pero una de ellas tenemos que poder acompañar en segundo trimestre. Hacemos el seguimiento telefónico, como les dije, durante el proceso se pueden comunicar todas las veces que quieran con nosotras, por supuesto que esos teléfonos no son públicos y tienen ciertas medidas de seguridad. Y lo otro muy importante es que producimos sistematización de lo que hacemos. Les dejé también, y hay para quienes no tienen, la sistematización del año 2016 de toda la red, Una cosa muy importante y tiene que ver también con las alianzas. La plataforma virtual que tenemos hoy como red de socorristas está alojada en el hosting de la Universidad Nacional del Comahue, que es una universidad que está ubicada al sur, donde nosotras las revueltas estamos, y la plataforma fue diseñada en base a nuestra protocola de información por la Facultad de Informática de la Universidad Nacional del Comahue, y eso también implica estas alianzas que nosotras queremos ir haciendo con distintos sectores por este tema. Producimos articulaciones con el personal de salud amigable y sabemos que es una categoría flexible porque hay rangos de amigabilidad y además es una categoría controvertida para quienes dicen yo no soy amigable, yo garantizo derechos. Bueno, ahí en la hoja informativa también trabajamos un poquito eso. También desde la red difundimos y exigimos el cumplimiento de las causales de aborto legal vigentes y reclamamos el aborto
legal y libre para todas las mujeres de Argentina y de América Latina. Acompañamiento del aborto en el segundo trimestre. Decir que para nosotras, aunque dije que acompañamos sin restricciones, nosotras sabemos que el evento del aborto, y lo estamos aprendiendo cada día más con las mujeres, es siempre una experiencia compleja, sea porque la decisión viene por determinadas circunstancias, sea que la decisión es tremendamente libre, lo que fuera, pero se da en un contexto y en una cultura y en una forma de pensar los abortos que nos hace reafirmar esto de la experiencia compleja, ¿no? Mi primer acompañamiento en segundo trimestre fue hace 4 años y una mujer me dijo, yo lo voy a hacer igual, me acompañes o no me acompañes. Estábamos reunidas, yo le dije, ay, pero tenés 22 semanas de gestación, mi querida. Y entonces ella me dijo, yo lo voy a hacer igual. Y me contó parte de la historia de su vida y yo dije, yo te voy a acompañar. Claro que sí, igual te voy a acompañar. Otra situación que pongo ahí de pequeño ejemplo fue de este año. Una joven de 13 años embarazada de su novio de 14, digo, no había abuso ni nada de eso, 21 semanas de gestación. Los 2 hospitales de la ciudad de Neuquén, los 2 equipos de ginecología de 2 de los hospitales de Neuquén dijeron y le dijeron, podés llegar a perder la vida, ese fue el informe que hicieron, o el útero. La niña nos llama a nosotras a través de su tía, estando de 20 semanas, se reúne con una de nuestras compañeras y una compañera nuestra me dice, este es el diagnóstico que le dan, Ruth, vamos a acompañar a una niña de 13 años que está de 21 semanas. Bueno, vamos a acompañarla. Luego de eso fuimos a decirle al jefe de la zona, no perdió el útero y no se murió. Venimos a informártelo para próximos pedidos de abortos en segundo trimestre. Entonces, una de las cosas que decimos es, el aborto se nos impuso, nosotras no, el aborto en segundo trimestre. Nosotras no discutimos si íbamos a acompañar o no en segundo trimestre. Se nos fue imponiendo como se nos imponen situaciones de vida de las mujeres y ahí tomamos la decisión de actuar y de acompañarlas. Por supuesto, estudiamos, nos formamos sobre el uso seguro de misoprostol, investigamos. Y una cosa muy importante es que construimos saberes empíricos con las propias mujeres, porque para nosotras es clave el seguimiento telefónico que hacemos durante el proceso. Y hemos aprendido mucho de lo que ellas también nos van diciendo y de lo que es esperable que suceda. En el año 2015, la Red de Socorristas sistematizó el acompañamiento a 2.894 mujeres. El 10,3% cursaba un embarazo en segundo trimestre y estamos contando segundo trimestre avanzado y no tan avanzado, ¿no? A partir de las 13 semanas, un grupo de Argentina que acompañó en más semanas, acompañó hasta 25 semanas de gestación. Y las que más hemos acompañado a más cantidad de mujeres, 22, 23 y hasta 24 semanas. Las revueltas, en el año 2015 acompañamos a 97 mujeres que cursaban abortos en segundo trimestre, muchas de ellas derivadas por personal de salud. Médicos, ginecólogos, ginecólogas, médicas generalistas que dicen en segundo trimestre y acá no vas a entrar en ninguna causal y no sé qué y no sé cuánto, pero llama a las revueltas. O malformaciones, 19 semanas, malformación fetal y entonces le dicen a la mujer, bueno, si no querés seguir ahora, podés llamar a estas mujeres, nosotras no. Ante eso, nosotras les decimos a las mujeres que les corresponde el ILE, pero no las hacemos esperar y les decimos qué preferís vos. Y si la mujer dice yo quiero avanzar en practicarme el aborto con ustedes, avanzamos con ellas, pero les damos la posibilidad de ayudarlas en el reclamo, aún sabiendo que eso puede demorar 2 o 3 semanas más la situación.
el folleto de usos seguros. Les quiero contar que este año estamos estrenando el folleto de uso seguro de mifepristona y misoprostol en segundo trimestre, porque hasta el año pasado adecuábamos el otro, en tanto decíamos no son tantas las mujeres de segundo trimestre. Este año se nos impuso como necesidad también tener el folleto de segundo trimestre para trabajar con las mujeres en los talleres. Bueno, como dije antes, como es complejo, como también se nos presentan perturbaciones a nosotras, cuando hay un aborto en segundo trimestre en la red, siempre hay acompañamientos de otros grupos, ¿no? Los grupos que estamos más experimentados en acompañar, ayudamos. Se me va el tiempo, pero quiero decir 2 o 3 cosas. Para nosotras las protagonistas del aborto son las mujeres, no nosotras. Lo que hacemos es acompañarlas en ese proceso y cuando dice ahí evitamos infantilizar, nosotras en el taller hablamos con las mujeres y les decimos, mira, tenés 21 semanas, lo que vas a despedir tiene este tamaño. Llevamos una regla, mostramos en base a esto, le decimos, mira, esto o esto es lo que mide, tiene tal formación, tenés que saber que vas a despedir eso y tenés 2 opciones. Ir al hospital en el momento adecuado, que te vamos a ir diciendo cuál es, porque fuimos aprendiendo con ellas a contar las contracciones, a ver cuándo rompe bolsa, qué pasa con el tapón mucoso, etcétera, etcétera. O si lo querés hacer en tu casa, tenés que tener prevista la escena de cuando vas a despedir, porque tenés que prever qué vas a hacer con la materialidad de lo expulsado. Y entonces hay mujeres que dicen, yo no pienso ir al hospital, o hay zonas de la red donde no pueden mandar al hospital. En Tucumán, las compañeras de la red socorrista de Tucumán dicen, nosotras no mandamos una mujer al hospital jamás. Entonces ayudamos a resolver el tema de la materialidad de lo que expulsan para que eso no traiga después problemas legales. No tenemos registrada ninguna consecuencia en la salud de las mujeres por acompañar en segundo trimestre de los registros que tenemos, y adelanto que cuando es segundo trimestre nuestros acompañamientos son más presentes ahí y en algunos casos hemos hecho acompañamientos presenciales, es decir, mujeres que han viajado de otro lugar, hemos alquilado un departamento y las hemos acompañado hasta el momento justo de entrar al hospital. No hemos tenido consecuencias en la salud de ninguna de ellas y la red sí atravesó 2 situaciones complicadas de internaciones, pero eran de primer trimestre y una por un legrado mal hecho que luego produjo una infección y a esa mujer le terminaron haciendo una histerectomía en un hospital de la provincia de Río Negro. Bueno, sintetizo porque me queda 1 minuto. Estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre acompañamiento en segundo trimestre. Hacemos entrevistas y trabajamos en grupos de discusión con socorristas que acompañan y vamos a decir que cuidamos la salud de las mujeres. En este ámbito es más importante que yo lo diga. Dije sin restricciones, pero a nosotras nos preocupa mucho cuidar la salud de las mujeres y estamos aprendiendo que no podemos todo. Por ejemplo, no podemos evitarle el dolor que sienten, porque sabemos que sienten mucho dolor porque nos lo dicen. Pero aprendemos en esos saberes empíricos que esa situación de mucho dolor anticipa la expulsión, anticipa lo que se viene, entonces también aprendemos a responder ante ese dolor, ¿no? Desarrollamos una comunidad de afinidades entre quienes acompañamos. Cuando hay un amigable de guardia que sabemos que va a estar al pie del cañón como nos gusta a nosotras, lo llamamos por teléfono y le decimos, en 10 minutos, en 15, en 20, va a caer a la guardia una mujer con ta. Y la reciben. Bueno, lo último, las mujeres que nosotras acompañamos en segundo trimestre, una cosa que nos están devolviendo del proyecto de investigación es que lo que ellas hacen con nosotras es legal. Y cuando nosotras les decimos que describan por qué consideran que es legal, nos dicen,
porque vengo a un lugar público, porque es un lugar lindo, porque no es un lugar oscuro, porque ustedes me siguen a mí hasta el final del proceso y no es que me dicen, toma estas pastillitas y andate, hay folletos con firmas. Ellas empiezan a describir todo lo que es el dispositivo y notan así o lo refieren como legal. Cuando digo ahí que nos interesa recuperar reservorios de ternura y amorosidad que le den al aborto otro estatus, estoy pensando que queremos humanizar los abortos, que en ese intento de humanización reparamos los abortos que no tuvimos incluso, o los que tuvieron otras de la red y que no fueron en estas condiciones de acompañamiento. Así que a nosotras parte de lo que estamos haciendo es poner en duda saberes hegemónicos en todo caso y humanizar de alguna manera estas prácticas de aborto en segundo trimestre. Dejo una cita que me parece muy importante y va en relación con todo lo que había trabajado antes Maricruz. Las mujeres siempre han sido sanadoras, ellas fueron las primeras médicas y anatomistas de la historia occidental, sabían procurar abortos y actuaban como enfermeras y consejeras. Fueron las primeras farmacólogas con sus cultivos de hierbas medicinales, los secretos de cuyo uso se transmitían de unas a otras, y termino diciendo que la medicina forma parte de nuestra herencia de mujeres, pertenece a nuestra historia y es también nuestro legado ancestral. Nada más. Beverly. Buenas tardes. Es un gran placer estar aquí con ustedes todos y estar en Buenos Aires. Muchísimas gracias para Silvina y Mariana y todo el equipo. Primero quería pedir perdón por mi castellano de nivel muy básico, pero yo voy a intentar de presentar en castellano y si hay preguntas usted me ayuda. Ok, vamos. Voy a hablar sobre el aborto con medicamentos en el segundo trimestre. El manejo medicamentoso del aborto en el segundo trimestre es seguro y efectivo. Y esto sabemos ya. Complicaciones son poco frecuentes y para las mujeres está altamente satisfactorio y aceptable. Y los efectos secundarios son manejables. Entonces es un procedimiento es bueno para el segundo trimestre, como es bueno para el primer trimestre. Hay guías publicadas para el aborto en el segundo trimestre con mifepristona y misoprostol. Sí. Para el OMS tiene guías y FIGO tiene guías y el Colegio Royal de Obstetricia y Ginecologista de Reino Unido tiene guías. Son parecidas las guías, comienza siempre con el tomado de mifepristona de 200 miligramos y después varias distintas dosis de misoprostol o 800 microgramos vaginal o 400 microgramos oral y cada 3 horas hasta la expulsión. Y tiene un máximo de dosis sugerido de 4, 5 o tal vez ahora o pronto sin máximo.
vamos a discutir un poquito. Donde no hay mifepristona, hay recomendaciones de la OMS también de cada 3 horas, dosis repetidas de 400 microgramos misoprostol o sublingual o vaginal, también con máximo de 5 dosis. Pero las guías son viejas y no incorporan la evidencia más reciente, entonces yo voy a proveer un poco de novedades en información sobre mifepristona y misoprostol por el segundo trimestre. Tuvimos preguntas de investigación sobre este sujeto, como qué es la ventaja de agregar la mifepristona a un esquema de misoprostol solo. ¿Por qué limitar el número de dosis de misoprostol a 5 o 4 o 3 o cualquier número? ¿Qué tan bien funciona la ruta de administración bucal para el segundo trimestre? Tenemos 2 estudios, uno en Vietnam, otro en Túnez. Ensayo aleatorio controlado con placebo, doble ciego, con edad gestacional de 14 a 21 semanas. Un grupo tomaba mifepristona y otro placebo. Todos los otros procedimientos son iguales entre los dos brazos. Los resultados son muy impresionantes. El grupo con mifepristona había un aborto completo en mucho menos tiempo, con mucho más éxito y menos dosis de misoprostol. Y ese estudio tuve un máximo de 5 dosis. Sí, máximo 5. Y otro de 10, porque no hay ninguna información que sugiere un problema con más de dosis. Entonces, en este estudio, el éxito es ainda más. De más de 90% por el grupo de mifepristona y misoprostol. Y también con pocas dosis de misoprostol. Es obvio ahora que la mifepristona mejora los resultados con el misoprostol solo. La tasa de éxito es más alta y intervalo de tiempo al aborto reducido, dosis total de misoprostol menor, podría ser más costo efectivo cuando se considera el costo de hospedaje y otros gastos de la mujer y su familia. Nosotros estamos pensando de la posibilidad de un procedimiento ambulatorio en el segundo trimestre por causa de estos estudios. Vamos a considerar para la prestación de servicios los prestadores de atención, lugares de servicio, tiempo al aborto completo y complicaciones. ¿Qué es nuestra experiencia con aborto con medicamentos en el segundo trimestre? Que está de acuerdo con el pienso de puede ser un servicio fuera del hospital.
Aquí es un análisis combinado de 6 estudios de más de 800 mujeres en distintos países. La población del estudio son mujeres con feto vivo de 12 a 22 semanas, óseo cerrado, membranas intactas, sin contracciones. Régimen de 200 miligramos de mifepristona y un día después 400 microgramos de misoprostol bucal o sublingual cada 3 horas. Como pueden ver, en 12 horas el total del grupo tuvo un éxito de casi 80%. Es también obvio que las gestaciones más jóvenes tienen más éxito. En un tiempo a la compleción del procedimiento menor. Si la mujer toma la primera dosis de misoprostol antes de llegar a la clínica, la gran mayoría completará el aborto dentro de 12 horas y muy pocas antes de llegar al hospital o a la clínica. Entonces es posible dar a la mujer el mifepristona para tomar en casa y la primera dosis de misoprostol inmediatamente antes de visitar a la clínica, y muy pocos va a tener una expulsión antes de llegar. A una hora después del misoprostol, ninguna mujer expulsó. El manejo de la placenta en estos casos es muy rápido. Tiempo entre expulsión del feto y la placenta, media tiempo es 12 minutos y menos de 3% dura más de una hora para la expulsión de la placenta. Y el manejo quirúrgico es muy infrecuente. Eventos adversos serios son muy infrecuentes, como en el primer trimestre. De 800 mujeres, 2 casos de sangrado y 2 casos de hospitalización prolongada debido a fiebre, tal vez fiebre de misoprostol y no de infección. Aquí un modelo de este esquema de procedimiento ambulatorio de un día. Debe ser no muy lejos del hospital, pero puede ser en el hospital ambulatorio o sección ambulatorio, y para las pocas mujeres que no completan la expulsión, ellas pueden quedar en el hospital durante la noche, pero más de 80 o 90% de las mujeres serán completos antes de la noche. En conclusiones, se debe usar la mifepristona cuando está disponible. Sabemos que es un problema tal vez difícil. El uso de medicamentos para un aborto ambulatorio en el segundo trimestre es un modelo posible para simplificar el procedimiento y ampliar acceso a servicios.
Muchas gracias y disculpe. Bueno, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes para esta reunión y participar en este panel. De verdad, la reunión ha sido muy interesante para mí. Quiero reconocer que este tema del aborto en el segundo trimestre es difícil. Tal vez no tan difícil para muchos y muchas de nosotros aquí, pero seguro para nuestros colegas. A veces, y yo creo que una razón por la que es tan difícil es por todo el estigma que rodea este tema de aborto en el segundo trimestre. Aun cuando pensamos que somos activistas para el acceso al aborto en general, a veces nos sentimos un poco de falta de simpatía con las mujeres que buscan servicios en el segundo trimestre. Y nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué no se presentó más temprano en el embarazo? ¿Cómo que una mujer no se puede reconocer su embarazo hasta el segundo trimestre? Es algo que seguro ustedes han escuchado de sus colegas. Pero más allá de los sentimientos personales que podemos sentir, el aborto en el segundo trimestre presenta dificultades prácticas de cómo prestar los servicios. Son pocos los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que están capacitados o a veces dispuestos a ofrecer los servicios. Hay una falta de conocimiento de las técnicas basadas en las evidencias de ofrecer los servicios en el segundo trimestre. Y en muchos países de esta región no está registrada la mifepristona, como acaba de decir Beverly, y es un componente clave del esquema de aborto con medicamentos en el segundo trimestre, y eso es una gran barrera de mejorar los servicios aquí. También en muchos contextos es un servicio que se presta dentro del hospital o en un quirófano en caso de aborto quirúrgico en el segundo trimestre, o con el aborto con medicamentos, la mujer con frecuencia está internada en el hospital. Entonces, yo creo que por estar ubicado dentro del hospital, involucra a más personas y más servicios comparado a prestar servicios de aborto en el primer trimestre, que normalmente se presta en una clínica. Y también, aunque el aborto en el segundo trimestre, usando las técnicas basadas en las evidencias recomendadas por la OMS, es un procedimiento muy seguro, tiene más alto riesgo de complicación que el aborto en el primer trimestre. Y siempre es difícil, como médico, tener una complicación. Y aún es más difícil con este procedimiento es tan estigmatizado. Podemos sentirnos muy juzgados por nuestros colegas cuando tengamos una complicación. Pero a pesar de estos desafíos, espero que, después del panel, de la discusión, que podemos apreciar más la importancia de ofrecer los servicios seguros de aborto en el segundo trimestre. Entonces para empezar, quería mencionar que el aborto en el segundo trimestre representa un porcentaje importante de todos los abortos en los países de donde tenemos datos. En los Estados Unidos, Inglaterra, es alrededor del 10% de los abortos que se hacen en el segundo trimestre. En Sudáfrica parece que es un cuarto de todos los procedimientos que se hacen en el segundo trimestre, lo cual significa o representa una barrera significativa al acceso a los servicios más temprano en el embarazo. Y también, como hemos visto durante esta reunión, a veces en lugares donde la ley es más restrictiva, puede ser una proporción más alta de los abortos que se hacen en el segundo trimestre por las causales. En general, no se detecta la malformación fetal hasta el segundo trimestre. A veces las condiciones que amanecen la salud de la mujer, por ejemplo, la preeclampsia o sangrado con una placenta previa, se presentan en el segundo trimestre. Y también, como hemos escuchado, a veces en casos de violencia sexual puede haber una demora en el proceso de obtener permiso para obtener un aborto legal.
Usando las técnicas basadas en las evidencias, el aborto en el segundo trimestre es un procedimiento sumamente seguro, pero parece que el riesgo de complicación y de muerte es más elevado con el aborto en el segundo trimestre comparado al aborto en el primer trimestre. Aquí pueden ver los datos de los Estados Unidos sobre mortalidad, y las barras azules son el número de muertes relacionadas con el aborto, y en rojo es la tasa de mortalidad por 100,000 abortos inducidos. ¿Sí lo pueden ver? Todos en grupos por edad gestacional. Y pueden ver cómo sube el riesgo de muerte en rojo a medida que incrementa la edad gestacional. Pero aún con los abortos a 18 semanas o después, la tasa de mortalidad es la mitad que el riesgo de llevar a término el embarazo. Yo creo que eso es muy importante. También podemos ver los riesgos del aborto en el segundo trimestre en contextos donde el aborto inseguro es prevalente. Estos son datos un poco viejos de Nigeria, donde se estima que el 10% de los abortos se hacen en el segundo trimestre, pero casi el 60% de las muertes relacionadas con el aborto son casos de aborto en el segundo trimestre. En América Latina no conozco estudios representativos, pero hay 2 estudios publicados de México donde encontraron que la mayoría de las muertes relacionadas con el aborto fueron casos hechos en el segundo trimestre. Entonces, si es así que la mayoría de las muertes relacionadas con el aborto inseguro son casos de aborto en el segundo trimestre, ¿cómo podemos salvar a todas estas mujeres si nos enfocamos solo en servicios de aborto seguro hasta las 12 semanas gestacionales? Este estudio de Nepal sugiere que los servicios en el segundo trimestre son un componente crítico de un programa de aborto seguro. En Nepal cambió la ley de aborto en el año 2002 y al principio enfocaron solo en ofrecer servicios en el primer trimestre y con aborto con medicamentos. Y en el año 2007 empezaron a abrir servicios de aborto seguro en el segundo trimestre y no vieron que bajó la tasa de complicaciones serias relacionadas con el aborto hasta el año 2008. Pues las razones por las que las mujeres buscan servicios en el segundo trimestre son bastante parecidos en los diferentes países. Y aquí pueden ver las razones identificadas en un estudio cualitativo de Sudáfrica. Pues ya mencioné los ejemplos de malformación fetal y cambios en la salud de la mujer. Otra razón principal que hemos visto en todos los países donde hemos hecho la investigación es el reconocimiento tardío del embarazo, especialmente dentro de las mujeres que tienen la menstruación irregular. En este estudio también algunas mencionaron que no estaban seguras de su decisión, algunas no sabían que el aborto era legal o que existían servicios públicos que ofrecen el aborto, y algunas dijeron que las actitudes críticas de los proveedores y las referencias inapropiadas contribuyeron a la demora de acceder al servicio de aborto. Estos son datos de un estudio que hicimos junto con Oriéntame en Colombia, en donde comparamos la experiencia de 100 mujeres buscando servicios en el primer trimestre con 200 mujeres buscando servicios entre 13 y 15 semanas gestacionales. Y con cada participante medimos los intervalos entre la fecha de concepción, según el ultrasonido, y la fecha cuando sospechó que estaba embarazada, y la fecha cuando decidió terminar el embarazo. Y como pueden ver que en la barra abajo, cada intervalo en el grupo de segundo trimestre, hubo una diferencia significativa en cada uno de estos intervalos. Entonces, las mujeres del grupo de segundo trimestre primero reconocieron el embarazo tarde y tomaron más tiempo para hacer la decisión, y también enfrentaron más barreras logísticas para acceder a los servicios después de haber hecho la decisión.
Bueno, estos son los métodos de aborto en el segundo trimestre recomendados por la OMS. Ya hemos escuchado mucho sobre los métodos medicamentosos, pero también existe el método quirúrgico, que es la dilatación y evacuación. Nada más para mencionarlo rápidamente, la dilatación y evacuación requiere de preparación o maduración del cervix usando medicamentos o dilatadores osmóticos, seguido por un procedimiento usando aspiración y forceps para remover el embarazo en pedazos a través del cervix. Y ya hemos hablado mucho sobre el aborto con medicamentos, entonces no voy a decir mucho sobre eso, pero sí nada más quería un poco comparar los dos métodos de aborto en el segundo trimestre, como pueden ver aquí en esta tabla. Pues en general la dilatación y evacuación es un procedimiento ambulatorio, mientras que con el aborto con medicamentos la paciente está internada en el hospital, aunque esperamos que podríamos tener, especialmente con el esquema combinado con mifepristona, un esquema ambulatorio también. La dilatación y evacuación requiere de más capacitación del médico o médica, y a veces es difícil encontrar médicos que quieren estar capacitados para hacer la dilatación y evacuación. Mientras que el aborto con medicamentos, en un contexto en un hospital o clínica, depende más de las enfermeras, aunque también si se hace la dilatación y evacuación en un quirófano, también depende mucho del papel de la enfermera, también es muy importante. Como la dilatación es un procedimiento quirúrgico, el médico o médica necesita un volumen mínimo para mantener la técnica, mientras que el aborto con medicamentos depende menos del volumen. Hay un estudio viejo ya que mostró que era más difícil emocionalmente para el médico o médica quien hace la dilatación y evacuación, mientras que el aborto con medicamentos, como es más como el trabajo de parto, puede ser más difícil emocionalmente para la mujer y también para la enfermera quien la atiende. Creo que eso depende mucho del contexto y necesitamos más datos de diferentes países sobre esto. De verdad, hay ahora varios estudios que han mostrado que la aceptabilidad del esquema de aborto con medicamentos en el segundo trimestre es muy alta. Esta cita viene de un médico que entrevistamos para un estudio en Sudáfrica sobre las perspectivas de los profesionales de salud sobre el aborto en el segundo trimestre. Este médico coordinaba el servicio de aborto con medicamentos en el segundo trimestre, pero él estaba capacitado en hacer la dilatación y evacuación y quería introducir el servicio en el hospital para poder ampliar los servicios. Y aquí él describe los desafíos de tener las enfermeras involucradas en el servicio. Ustedes pueden leerlo. Y creo que esta cita destaca cómo, si se puede leerlo, creo que esta cita destaca cómo el aborto en el segundo trimestre es aún más estigmatizado que el aborto en el primer trimestre. Y como hemos escrito Lisa Harris y yo, pienso que el estigma alrededor del aborto en el segundo trimestre es tan intenso que se manifiesta como una ceguera o una negación a la necesidad de estos servicios. Nos molesta tanto la idea de que una mujer puede buscar servicios en el segundo trimestre o que un médico o médica puede hacer este tipo de procedimiento. Y creo que esta ceguera o negación de la necesidad basado en el estigma explica por lo menos parcialmente por qué el trabajo de reducir el aborto inseguro en muchos países no ha enfrentado el tema de aborto en el segundo trimestre hasta la fecha. Entonces, ¿qué podemos hacer para enfrentar este problema y mejorar el acceso a servicios seguros en el segundo trimestre? Para empezar, el aborto, incluyendo el aborto en el segundo trimestre, yo creo que debe ser incorporado en la formación de los médicos, médicas, enfermeras. Es parte de los servicios de atención médica integral de la mujer y todo el equipo médico debe ser por lo menos expuesto al servicio.
También, como mencionó Beverly, pues el acceso a la mifepristona debe ser una prioridad por muchas razones, pero especialmente porque es un componente importante del mejor esquema de aborto con medicamentos en el segundo trimestre. También nosotros, como profesionales de salud, tenemos que reconocer cómo nosotros contribuimos a las demoras que experimentan las mujeres en buscar servicios de aborto, por las barreras estructurales del sistema de salud o por las referencias inapropiadas que hacemos. Y tenemos que trabajar para reducir esas demoras que estamos creando nosotros. También necesitamos más investigación sobre posibles intervenciones para mejorar la detección temprana del embarazo, para ayudar a las mujeres a reconocer el embarazo más temprano y buscar servicios de aborto lo más temprano posible. Y claro que tenemos que trabajar juntos para reducir el estigma contra el aborto, especialmente en el segundo trimestre. De verdad no sé exactamente cómo hacer esto, pero creo que pues hablar sobre el tema, paneles como esto, pues es un paso importante. Muchas gracias. Gracias. En las siguientes 2 horas voy a hablar, voy a describir los requisitos para el entrenamiento de proveedores que atienden el segundo trimestre. Las siguientes 2, analizar las amenazas para el entrenamiento de proveedores en el segundo trimestre, y tengo una propuesta, espero que sea muy controvertida. Para la visión, al plantear esta ponencia, que agradezco que me hayan invitado, me siento honrado en compartir esta mesa. Para mí es un honor que ustedes me puedan escuchar y que me dejen ser escuchado. Y yo lo dividí en las partes de las competencias. Las competencias están caracterizadas, como todos ustedes saben, en conocimientos, destrezas y actitudes, que es lo que finalmente estaba soslayando Dan en cómo llevarlo a la práctica. Entonces, los conocimientos es donde se ha abordado mucho. Habría que hablar mucho de los principios y la práctica de técnicas de aborto, que parece que es una parte muy pequeña, pero es la que más se ha enfocado. Sobre los riesgos asociados en el uso de analgesia, de sedación, de anestesia, en la atención del aborto y de los tratamientos relacionados con él, en la eficacia, ventajas, desventajas, contraindicaciones, riesgos y beneficios de todos los métodos anticonceptivos disponibles para hacer un manejo post-evento obstétrico. Cuando entramos a las destrezas empezamos con problemas. O sea, el conocimiento es la parte que más se ha abarcado, pero pues ya mencionaba Dan también, señalaba el número de casos que se tiene que enfocar un proveedor para que tenga las habilidades suficientes. En lo que reportaron los indios, para hacer primer trimestre requerían 25 aspiraciones manuales endouterinas. Para hacer primer trimestre en aspiración manual endouterina. Pero ¿cuáles son los números adecuados para tener las destrezas suficientes para hacer dilatación y evacuación? Si no tiene suficientes casos, ese es un problema muy serio. Entonces, tiene que tener ciertos prerequisitos para ahorrar este tiempo si quiere hacer segundo trimestre. Y eso es saber realizar una historia clínica específicamente para esto. Yo, en mi experiencia de muchos años dando clase, el enfoque de salud reproductiva creo que de repente es mucho y muy corto para hablar de úteros dobles, miomatosis, para hacer un legrado, como que eso no existe, pareciera que también se puede desaparecer, y esas ventajas las tiene el aborto con medicamentos. Entonces, considerar todos estos aspectos de saber determinar una edad gestacional, de acuerdo a la historia clínica, a la sintomatología,
a la signología, y llevarlo eso a una consejería para proporcionar una consejería adecuada y también tener el antecedente de haber manejado emergencias, porque aunque sí efectivamente es muy poco común, también puede tener que atenderse y no hay que estar esperando esos sangraditos de ahorita deja de sangrar, ahorita deja de sangrar. Y especialmente los ginecólogos fuimos entrenados a ver a las mujeres sangrar. Entonces, sigue sangrando, todavía no deja de sangrar y sigue sangrando. Se puede morir. Mira, sí se va a complicar y sí se complica. Entonces, se requiere también otras habilidades como hacer el manejo adecuado de la complicación, de la oportuna intervención, evita complicación. Hay que tener algunas otras habilidades, como es el uso de anestésicos locales, procedimiento que se puede hacer hasta 12 semanas muy simplemente y empieza a complicarse porque todo lo que toca puede doler y luego queremos que no duela, pero quieres que esté consciente. ¿Cuál es el manejo de la sedación superficial? Queremos ver a la mujer completamente dormida o no la queremos ver dormida, e incluso empezamos empíricamente a tomar nuestras propias definiciones de lo que debe de ser. Y no preguntamos el concepto de salud. El concepto de salud es bienestar biopsicosocial y no la ausencia de enfermedad. Nosotros los médicos fuimos formados a saber quién está enfermo y quién está sano. Y no nos fuimos formados a saber qué es bienestar, y bienestar es estar bien, y la que lo puede definir es la usuaria del servicio, la mujer o el hombre, pero no nosotros. Y eso, por eso el aborto con medicamentos nos ha quitado el control, y somos controladores, y somos violentadores, porque nos formamos en un ambiente sumamente hostil, muy violento, y el que violenta aprende a ser violento, porque fue enseñado en violencia. No solamente ese contexto tenemos, sino que además hay que tener los servicios donde van a estar, van a llegar, no van a llegar, cómo es el acceso al servicio, quién lo referenció. Tenemos que hacer, es muy claro que se pueden hacer ambulatorios, y mucho de ser ambulatorio es costo, deseo de la mujer y evitar el estigma de los demás. Pero nuestro personal de salud tiene que estar bien entrenado, bien seleccionado, que no tenga tantos problemas de actitud, porque pareciera que tenemos que evangelizar a la gente antes de que entre a segundo trimestre, cuando no tendría por qué. La objeción de conciencia, hemos tratado mucho de objeción de conciencia, yo digo que es confusión de conciencia, porque así no estamos nosotros generando estos términos. Hay que hacer simulacros en urgencias, tener todo listo, saber utilizar un globo de una sonda de Foley cuando empieza el sangrado, y eso detiene toda complicación y te da tiempo de hacer todo. Del momento que utilizas una sonda de Foley con un balón de 30 centímetros, te da tiempo y controlas el espacio. Entonces, tener los materiales, ya se mencionó, tener mifepristona es crucial, tener los dilatadores de Pratt o algún otro es crucial cuando tienes que hacer una evacuación y dilatación, tener las pinzas adecuadas, que son como unas pinzas de anillos, pero más grandes, que son Pratt, para quien los que no los conocen, hay diferentes tipos, Sofer, Bierer, hay un montón de pinzas diferentes, porque se tiene que triturar al feto, y cuando hablamos de triturar el feto, la gente puede, también no quiere verlo, no quiere decir que eso está ocurriendo. Y otro problema crucial ante las leyes en diferentes países, al menos también en mi país, es el destino final del feto, de acuerdo como dicen los mecanismos sanitarios regulatorios. Por eso era muy interesante qué hacen con los fetos, ¿no? Y con la placenta. Y por último, y no menos importante, garantizar la calidad, la confidencialidad de la información, cómo se manejan los registros, se tiene de acuerdo a las normatividades en cada país. Dentro de la estructura, pues siempre es mejor contar con un equipo de ecografía que no contarlo. Yo he escuchado a que alguien dice, no, es que el que quiere hacer esto y
y usa un ultrasonido es cobarde. Es una cuestión de valentía, mejor hacerlo sin nada. No, pues claro, como no es tu pellejo, bueno, es muy fácil verse. Entonces, el espacio para que las mujeres estén cómodas, un ambiente agradable, tener un cuarto privado de ser posible, limpio. Para aborto con medicamentos también se requiere un espacio cómodo en el momento que ella tenga que expulsar para dar a luz, como dicen, ¿no? Sillones reclinables cómodos, una sala de recuperación. Esto lo pueden conseguir, toda esta información está en varios documentos. IPAS tiene documentos que hablan de cómo se monta todo un equipo de salud. Hay estudios en Vietnam, en Nepal, hay bastante información. El colegio inglés tiene toda una serie de requisitos para que ustedes puedan estarlos consultando. Y el equipo de salud, que es no menor la importancia, pues se necesita un médico que sepa hacer los procedimientos, un consejero capacitado que sepa de qué se trata, un técnico de ecografía, no tiene que ser un médico con ultrasonografía que sepa hacer punción en la vía umbilical, en la arteria para inyectar, no es cierto, no es necesario, ¿sí? Quien administre medicamentos y lo van a sedar, sí tiene que ser un anestesiólogo, para mi punto de vista, cuando vas a hacer una sedación profunda, cuando no existe esta indicación, no tienes por qué utilizar tantos recursos, y enfermeras, que son las que acompañan todos los procesos de atención. Y eso me lleva a hablar de las actitudes. ¿Cuáles son las actitudes? Nada más queremos ver riesgos físicos para la mujer, o queremos ver malformaciones, causas mentales, sociales. A mí me da mucho gusto toda esta integridad de la causal salud, tener los lugares, los espacios respetables para que los partos no se mezclen con niños llorando y mujeres que en aborto, sentir la obligación. Y esto lo debe de saber todo el personal que se está formando. Y hablar de estigma, hablar de violencia obstétrica, hablar de la objeción de conciencia y del concepto que se llama viabilidad y sobrevivencia. ¿Por qué? Porque, todo el trabajo que se ha hecho de clarificación de valores puede ayudar a la gente a que empiece a visibilizar qué pasa con él mismo para poder presentarse ante un evento que no sabe manejar. Entonces hay que hablar de esto. Otro de los temas que son muy importantes es el dolor en el feto. Existen estudios publicados que demuestran que no hay conexiones tálamo-corticales sino hasta la semana 24, y esto como que la gente le quita un poco de ansiedad al manejo, ¿no? Entonces, en ese sentido habría que, tanto a la mujer, que es lo primero que tendríamos que ver, como al proveedor de servicios. Y una de esas cosas es la inducción de muerte fetal. Y esa muerte fetal, la OMS recomienda que sea a partir de las 20 semanas, que se haga. Entonces ya todos tranquilos, bueno, ya no tiene latido fetal, ya la mujer ya es más tranquila, lo puede manejar mejor. Eso sería una muy buena forma para empezar a entrenar a la gente para poderlo hacer. Yo realmente creo que esa es la solución para Latinoamérica. No me detengo en esto, pero sí quiero también apoyar lo que había mencionado Dan, que el aborto legal es todavía más seguro que permitir un parto. Y nada más quiero mostrarles en estas últimas 2 horas yo hice una encuesta para saber quiénes iban a realizar o quiénes querían o no querían hacer intervenciones. En mi país, en 2 estados, utilizamos 477 ginecólogos que voluntariamente participaron, y ustedes pueden ver que los médicos que dijeron que no querían hacer, están en azul, que no practicarían en una mujer con insuficiencia renal, era el 20%, con síndrome Down una tercera parte, con depresión el 40%, y si es un adolescente, nada más el 10%, los demás sí querían ayudar. Entonces, no es cierto que
que la objeción de conciencia en mi país es tan común, es más bien temores, pero tiene uno que irlo manejando de caso por caso para como cada quien piensa. Y estas partes de las actitudes también tienen que ver. Cuando hablamos de si por su voluntad le ayudan por el deseo de la mujer o por problema económico, es lo contrario. Los médicos que son objetores son muchos. O sea, cuando la mujer tiene voluntad, el médico no la deja. O sea, el médico tiene que sentirse magnánimo. Y ese es un problema y es de educación. Y eso si no se toca desde el principio a los jóvenes no se va a hacer. Incluso a los recién egresados jóvenes hay que resensibilizarlos porque ya fueron abortados al mundo. Y entonces hay que entrenarlos. Y la otra parte es que en casos de violación, que ustedes pueden ver que a mayor edad gestacional también existe mayor resistencia, como pueden verlo en los conos que aquí se muestran. En conclusión, los pasos fundamentales para establecer un servicio de segundo trimestre son obtener la autorización de los tomadores de decisiones, que si no los involucramos no lo vamos a conseguir. Seleccionar los métodos de aborto de los cuales los profesionales pueden participar y tienen los recursos para hacerlo. Organizar los establecimientos, todo tiene una logística, todo está pensado para tener partos acostados y cesáreas, no está pensado para otra cosa. Los servicios de ginecología así están pensados, tenemos que retransformarlos. Capacitar al personal en número de procedimientos de acompañamiento. 5 procedimientos es insuficiente para que una persona atienda a alguien solo, necesita más acompañamiento para garantizar la calidad. Y los prestadores de servicios y sus equipos necesitan capacitación completa, integral, que incluya esta aclaración en los valores, monitoreo, apoyo postcapacitación y que ayudan a evitar el agotamiento y garanticen la calidad de la atención. Estoy a tiempo, gracias. Yo pensaba hacer un resumen de algunos de los puntos principales de las presentaciones, pero en honor del tiempo, no porque los panelistas no hayan cumplido a rajatabla los 15 minutos, sino porque la idea es que podamos terminar en horario, básicamente porque hay 2 colegas de la última mesa que se tienen que ir al aeropuerto y no podemos no escucharlos como corresponde y con el respeto que hicimos con todos. Vamos a tomar 2 preguntas. Hay café afuera. Les pediría que quienes están urgidos de ir a tomar café, vayan y entren para que podamos, después de estas 2 preguntas, iniciar el próximo panel y poder cerrar este evento como todos nos merecemos que cierre bien. Entonces, tengo a Quique y a Guillermo, que son los elegidos. Y Julia. Bueno. Una pregunta para Ruth. Entonces van a ser 3 para no discriminar a nadie. Sí, una pregunta para Ruth, que creo que debe ser una pregunta que se está haciendo mucha gente y que a lo mejor se la guarda. ¿Cómo hacen para manejar el material expulsado, que bien dijiste que en lugares muy complejos como Tucumán ayudan y mucho? ¿Cómo hacen? Después te lo digo cuando. Sí. Gracias, Guillermo Ortiz de IPAS. Antes de que IPAS me acogiera como al 100%, yo trabajé cerca de 20 años en el sistema público de El Salvador, en la maternidad más grande. Saben ustedes la ley restrictiva que tenemos y paradójicamente para buscar las maneras de solucionar teníamos que esperar que llegara a las 22 semanas o que sobrepasara los 500 gramos para poder hacer algo, pues si de alguna manera decíamos pues ya no es un aborto y entramos. Pero la pregunta iba en el sentido de que si tienen alguna experiencia o algo sobre el uso del doble balón para dilatar, el balón de Cook, que no sé si hay alguna experiencia porque hay algunas recomendaciones sobre eso. Oí que habló sobre el balón de Foley, pero no sé, era una pregunta. Gracias. Hola, ahí está. Sí, con relación a esto de las interrupciones, segundo trimestre o tercer trimestre,
y el contexto legal también que puede llegar a tener. Por ejemplo, ahora hay una marcha por Belén, que pues ya la mayoría ya sabemos qué es, que una de las cosas por las cuales se la imputa también es porque se encontró aire dentro del pulmón y demás. Y esto que decían de la inducción del óbito fetal, que me parece que es una herramienta muy importante, y cómo lo ven desde el punto de vista de los requerimientos que se necesitarían para poder empezar a realizarlo, la inducción del óbito fetal, cuáles serían los requisitos o cómo lo podríamos empezar a implementar para disminuir también esto, ¿no? O sea, los riesgos que estamos teniendo de la imputación de homicidio y todos estos cargos tan graves que pasan cuando se hacen interrupciones de segundo o de tercer trimestre. Y también aplicar este tipo de técnicas a situaciones como la anencefalia o la agenesia renal, que hoy en día, de hecho, no se aplican acá, se inducen interrupciones de embarazo casi de término por una anencefalia y nacen, ¿no? Y eso genera también mucho estrés. ¿Cuáles serían los requisitos para poder realizar esto? Listo, le contesto a Quique. Hay algo que nosotras decimos que es casi ingeniería mujeril, que es pensar con esa mujer según su situación. Si no va a ir al hospital, si no va a llamar a la ambulancia en el momento adecuado para expulsar en la ambulancia y lo va a hacer en la casa, les proponemos preparar un recipiente con bolsas, como bolsas de residuos, que use ese recipiente como si fuera el inodoro en el primer trimestre, que todo tiene que caer ahí, que luego a eso hay que seguir empaquetándolo un poco más y que alguien, porque sí en el segundo trimestre la propuesta es que esté acompañada por alguien que sepa que está abortando, que alguien tiene que sacar eso de la casa y en lo posible enterrarlo. Luego, ¿qué hacen las mujeres con eso? Es lo que nos hemos enterado después. Lo que quieren y lo que pueden. Digo, porque una que contaba que iba a ir a enterrarlo, dijo, pero vino mi vecina, que justo iba al centro de salud de abajo, donde viven las chetas de los departamentos, y ella se llevó la bolsa y se lo tiró al tacho de basura de las chetas. Así, a ese, ¿no? Luego, hay otras compañeras que nos cuentan que como no pueden las mujeres sacar la bolsa con todo por las condiciones de violencia en la que viven, etcétera, ellas les han enseñado que eso lo dejas en el tacho de basura y estás atenta al horario que pasa el camión de la basura. Porque vos te tenés que asegurar que esa bolsa alguien se la lleve. Entonces les dan las instrucciones, incluso decir, vos salís y le decís al basurero, te estás olvidando esta bolsa. Pasa ese camión y nunca más lo vemos. Entonces quiero decir, hay como estrategias vinculadas a la condición de esa mujer. Pero yo creo que las mujeres han sabido hacer eso antes de nosotras. En todo caso, lo que nosotras estamos haciendo es aprendiendo también de esas prácticas y poniéndolas en una posibilidad de instructivo que se abre ahí ante esa mujer, porque hay algo que es muy importante, que es atender la singularidad. Sí, yo he usado el balón de Cook cervical, pero también he usado el misoprostol. No hay comparación. Digo, una de las condiciones es que lo que ellos reclaman en sus publicaciones es que sí funciona muy bien. Bueno, si no tienes misoprostol, sí es una opción, pero teniendo misoprostol, realmente tienes una respuesta magnánima de 3 horas de haber utilizado misoprostol si vas a hacer una dilatación con evacuación. Nada más iba a agregar que, bueno, también la mifepristona se puede usar como para maduración cervical, parece que especialmente después de las 20 semanas, con un procedimiento quirúrgico que sí ayuda cuando se usa junto con el misoprostol. Y también la importancia de tener acceso a los dilatadores osmóticos en caso de falla de los medicamentos. Y yo sé que a veces es muy difícil conseguir laminaria o dilapam aquí, pero yo creo que es algo que hay que pensar, porque tuvimos el mismo problema en Sudáfrica, pero sí pudimos al final conseguir la laminaria y
lo tienen como en reserva en casos de falla de los medicamentos. Pregunta de Julián. De Julián, Julián, lo de reducción fetal. Bueno, yo tengo años diciendo lo mismo que es Julián. Esto es muy simple. La inyección, la reducción fetal se hace vía ultrasonográfica. Lo puedes hacer como se hace o se instruye a los ginecólogos para hacer una amniocentesis. Si lo haces en líquido amniótico es más fácil, digo, porque donde sea funciona. ¿Sí? Mete la aguja en donde sea, aspira tantito líquido amniótico, dice ya estoy y ahí lo inyecta. La eficacia haciéndolo inyección intrafetal es mayor. Siempre antes de iniciar la inducción hay que verificar que ya no tiene latido fetal, porque podría haber una falla, aún con inducción fetal del 1%, y pues si es catastrófico que nazca un producto pretérmino, estoy hablando de más de 20 semanas, y que llore. Para todo el equipo de salud si no está preparado. Yo creo que sí tiene que haberse verificado esto antes de iniciar la inducción. Efectivamente, una vez que se pone la inyección fetal, especialmente en esos embarazos deseados con malformaciones, la mente ayuda mucho a la tranquilidad y el manejo, en donde sí es cierto cuando están haciéndose inducciones y cuando se empiezan a hacer inducciones es cuando se empiezan los servicios de segundo trimestre, ¿no? Generalmente no empiezan haciéndose servicios con dilatación y evacuación, sino más bien empiezan al revés en los servicios más conservadores, pero ya ingresa, desde que ingresa al hospital como un óbito, entonces ya te transformó todo. Y lo único que se necesita es digoxina, que es mucho más segura, no pasa la barrera placentaria, se inyectan 2 ampolletas directamente, no necesitas una aguja de amniocentesis, con una aguja de 22G de punción espinal, con esa es suficiente, se pone y en las siguientes 4 horas seguramente ya no tiene actividad, ya nada más te vas fijando al día siguiente. Si tienes la mifepristona, como señala Dan, la mifepristona es la droga del milenio. O sea, quienes ya usaron el misoprostol y recuerdan cómo era antes sin misoprostol, era patético. Quienes ya usamos misoprostol y ahora usamos mifepristona y misoprostol, es una maravilla. Maravilla, misoprostol y mifepristona. Con M las 3. Con M de mujer. Bueno, muchísimas gracias a los 4 panelistas, la verdad